mismo? ¿Qué me falta a mí? ¿Cómo me debo purificar más? Porque esta esperanza también incluye que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos, hermano, que vuelva el temor a Dios al pueblo. Necesitamos que la iglesia retome esa identidad de santidad y pureza personal. Porque aún nosotros, los cristianos, nos podemos esconder debajo de una apariencia y podemos engañar a todo el mundo. Pero al Señor no lo puede engañar. Él nos conoce y en el momento de morir sabe el Señor los que son suyos, dice. Todo el que invoca el nombre del Señor. Libro de Nehemías, capítulo número 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo este capítulo para poder, hermanos, considerar la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Nehemías 8, amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer mes del mes séptimo. Y leyó en el libro delante desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, y junto a él estaban Matanías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Masaías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego le dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, de palmeras y de todo árbol frondoso. Salió pues el pueblo
y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas, de la puerta de las aguas, y hizo tabernáculo desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta hora. Gloria al Señor. Hemos leído todo el pasaje, haciendo honor al tema del que vamos a meditar en esta maravillosa mañana. El tema de esta mañana es actitudes correctas ante la exposición de la palabra de Dios. Amén. Actitudes correctas ante la exposición de la palabra de Dios. Así que si de repente hay alguna actitud en esta predicación que usted pues tal vez se siente un poco aludido, no es nada personal, es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando hablamos de exposición de la palabra de Dios, esto va muy ligado al tema de la exposición o de la predicación mejor expositiva, mejor dicho. Y cuando hablamos de la predicación expositiva, nos estamos refiriendo, hermanos, al hecho de exponer y explicar de forma sistemática y fiel el texto bíblico. Muchos altares hoy carecen de predicación expositiva. En muchos lugares lo que se está escuchando es el criterio del predicador, es decir, la opinión personal del predicador, pero lejos del verdadero espíritu con el que la palabra fue escrita, o con el verdadero sentido que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, quiso comunicar la verdad de Dios. ¿Qué hay cuando la palabra del Señor se presenta de forma fiel? Muchas veces, muchos predicadores solamente leen el pasaje al inicio de la predicación y después de eso no volvemos a oír nada de Biblia en todo el mensaje. Porque solamente se reduce a cuestiones, a criterios, a comentarios de restauración espiritual en el pueblo de Dios. Los muros han sido levantados otra vez, pero ¿de qué serviría toda esta infraestructura que, aunque histórica e importante para el pueblo de Israel, si el pueblo de Dios no ha vuelto su corazón realmente a la voluntad de Dios en su palabra? Y en ese contexto, Esdras, que viene de una familia sacerdotal, toma la iniciativa de llevar el libro de la ley que ha sido encontrado. La ley de Dios había sido extraviada, y había sido extraviada porque no se le había dado el valor y la importancia que la palabra de Dios merece. Con mucha facilidad usted lo va a encontrar. Usted sabe que está ahí porque tiene un valor y lo cuida, porque eso tiene una importancia y un valor muy grande para usted. Cuando uno llega del culto, por ejemplo, uno no llega a la Biblia, no llega a la casa, perdón, y tira la Biblia por allá, y luego el otro culto, bueno, ¿y la Biblia dónde es que está? ¿Dónde es que la he dejado? Y allá a los meses, ve, aquí estaba la Biblia. Amén. Porque eso lo que está significando es que la palabra de Dios no tiene importancia en lo que el pueblo hace. El pueblo pierde el interés por la palabra de Dios. El pueblo se separa de la voluntad de Dios y es enviado por 70 años al cautiverio, y la palabra de Dios está perdida. Es hasta que vienen y comienzan a reedificar que la palabra de Dios, quiero que note esto, no comienza él a explicarla, no, comenzó a leerla. Y leyendo la palabra de Dios, vemos de que hombres, niños, mujeres
están ahí en aquella plaza escuchando lo que Dios tenía que decir a través de esta. Se programan actividades con el propósito de reavivar, por ejemplo, a la juventud. Y lo que se hace es colocar una tarima, hermanos, de esas mismas que usa el mundo para sus fiestas. Porque lo que hubo solamente fue una mera emoción. Hermano, ¿de qué sirve que en un culto usted pueda llorar y pueda estar ahí gimiendo? Pero si verdaderamente al salir de esa puerta no hay una transformación, no sirve de nada. Y lo único que es capaz de transformar verdaderamente la vida del hombre es la palabra de Dios. Lo que cambia, lo que transforma, lo que da un nuevo inicio es la palabra de Dios. En muchos lugares usar un púlpito como este ya es anticuado, porque sus predicadores lo que usan, o sea, esto es bíblico. Porque yo le pregunto, ¿para qué sirve el púlpito? Para poner la Biblia. Claro, si yo no ocupo la Biblia, pues no ocupo el púlpito tampoco. Pero mientras la palabra de Dios sea el centro de todo, esto nos debe nosotros de llamar la atención, que el verdadero sentido de lo que se hace, de lo que venimos a hacer a este lugar, es la palabra de Dios. Ahora, yo le voy a hablar de 7 actitudes que yo encuentro en este pasaje. Téngame paciencia y juntos vayamos aprendiendo. Como un solo hombre. Amén. Nadie va a la fuerza. Amén. Nadie va a la fuerza, no. La gente va motivada. La gente va dispuesta. La gente va con un mismo sentir. Van unánimes. Cuando dice como un solo hombre, está diciendo que van con un mismo propósito específico. Como el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, que era es decir, el pueblo no solamente llegó dispuesto, sino que llegó con sed de oír la palabra de Dios. Yo le pregunto, hermano, cada vez que venimos al culto, ¿venimos con sed de la palabra de Dios? Religión tradicional que no se haya un domingo sin ir a misa. Amén. Pero el propósito de nosotros, cantidad de personas. Pero qué triste es predicarle a un grupo de gente que no quiere escuchar palabra de Dios. Y también es predicar de recibir el maná. Me gusta leer la Biblia porque me aburre, dice. Y estar en TikTok no le aburre. Y estar en Facebook no le aburre. Desearla como niños recién nacidos. Como el niño recién nacido desea, anhela la leche, así también el creyente como niño recién nacido debe desear, debe anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? La palabra de Dios se debe desear. Y cuando algo se desea, uno deja cualquier cosa. Cuando uno anhela algo, uno deja cualquier cosa por un lado. Recuerdos de la carne. La carne de nuestras almas. Deseo de escuchar la palabra de Dios. Piense, ¿cuándo es que se ve más irreverencia en cualquier culto? Si no es en el momento de la palabra de Dios. ¿Cuándo es cuando mucha gente sale a comer afuera? No estoy hablando de acá porque usted sabe que tenemos reglas en cuanto a eso. Pero no es cierto que la gente a la hora de la palabra, algunos andan pajareando, hermano, allá afuera. Haciéndose los locos allá afuera. Por no escuchar la palabra de Dios. Amén. No hay deseo. Pero cuando hay un anhelo, uno, hermanos, está dispuesto a recibir esa palabra. Porque cuando venimos a este lugar lo hacemos con 2 propósitos. Y la otra ahí anda. Mire, yo a veces, no sé, ¿verdad? Pero en aras de enseñar la iglesia, a veces cuando vamos a una campaña, yo no le hallo sentido que quienes están haciendo el culto adentro son las iglesias visitantes. Y toda la iglesia local afuera trabajando. Y digo yo, entonces, ¿cuál es el propósito de esto?
Y digo yo, aquí está María y aquí está Marta. Allá está Marta vendiendo pupusas afuera. Amén. Sí. No hay un verdadero propósito, una verdadera visión. Pero María, dice la Biblia, que ella está atenta escuchando las palabras del Señor. Y oiga lo que dijo Jesús. Y le dijo, Marta, Marta, turbada estás en muchos quehaceres, pero María, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, le dijo el Señor. Esa parte es la palabra recibida, esa parte es la palabra adquirida, esa palabra, hermano, que viene a nuestra alma para bendición, esa parte no le será quitada. Pero no es cierto que cualquier cosa nos roba la bendición a venir a hoy a escuchar palabra de Dios. Por eso la iglesia, si hay una oración que permanentemente debe estar haciendo, es orando por los predicadores. Y cada día, Señor, usa el predicador. Señor, háblame a través del predicador. Señor, yo quiero ser bendecido, quiero ser exhortado, quiero ser, Señor amado, instruido en tu palabra. Usa el predicador, porque es que la palabra es para nosotros, hermano. La alabanza es para el Señor, pero en el cielo sobra quien dé alabanza a Dios. Pero los necesitados de palabra somos nosotros. Por eso necesitamos que de este lugar fluya bendición, fluya palabra de Dios, para que nosotros crezcamos por medio de esa palabra. El que no recibe palabra se queda enano espiritualmente. No crece. Todo el tiempo está escuálido, está desnutrido, porque no tiene palabra, no tiene vitamina. Y a veces no es porque no se le ofrezca palabra, el problema es que usted no quiere comérsela. El problema es que usted no tiene deseo. Pero cuando está la palabra, hermano, y mire, le voy a decir algo. Eso de no tener deseo de recibir palabra de Dios es síntoma de enfermedad espiritual. Cuando uno está enfermo, le pueden poner el mejor plato de comida enfrente y uno no se lo come, porque es que está enfermo y no recibe nada de aquel alimento. Cuando usted, hermano, siente que no puede recibir palabra, que lo que hace es que le choca aquello y que usted siente de que no puede digerir la palabra del Señor, el problema no está en el predicador, el problema no está en nadie más. El problema es que usted anda enfermo espiritualmente y necesita de la medicina de Dios para poder digerir esa palabra, para poder recibir esa palabra, para que esa palabra sea de bendición y de edificación en su vida. Y oiga lo que le voy a decir. A veces estamos tan acostumbrados a la buena palabra de Dios que no la valoramos. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando y no lo valoramos. El profeta Amós dijo que vendría tiempo donde habría sed y no de agua, donde habría hambre y no de pan, sino de oír palabra de Dios. Vamos a hablar palabra de Dios esta mañana. Desde la mañana hasta el mediodía, en una plaza pública, hombres, mujeres y niños de pie. Oiga, hermano, hay lugares donde no se puede predicar si no es con sonido. Y le voy a decir por qué. Por la irreverencia de la gente. Sí, por la irreverencia. Hay lugares donde si no hay sonido no se puede predicar. La gente es irreverente. Uno está predicando, la gente está platicando. Uno está predicando y la gente está ahí murmurando la palabra. Uno está predicando, la gente está en el teléfono, se está levantando y los otros se quedan viendo al que se levanta. Amén. Hay irreverencia. Oiga, el pueblo desde la mañana hasta el mediodía estuvo de pie. No en sillas cómodas como esta que el Señor nos permite tener, hermano. No, de pie. De pie. Hasta los niños estaban de pie. Padres de familia, hay que enseñarle a nuestros hijos reverencia a la palabra de Dios desde pequeños. No permitamos que nuestros niños se acostumbren a andar corriendo mientras la palabra de Dios está siendo predicada. No, hay que enseñarle desde pequeños que esta es casa de Dios y puerta del cielo, que este es un lugar sagrado. Mire, yo tengo problemas con esto, porque yo veo que en la escuela están disciplinando más que nosotros, la iglesia del Señor.
Allá hay disciplina. Allá si se está cantando el himno nacional no pueden andar niños corriendo. Si se está diciendo la oración a la bandera, todos tienen que estar en reverencia. Yo le pregunto, ¿acaso no merece más reverencia a nuestro Dios? ¿Acaso no merece más reverencia a la palabra? ¿Acaso no tenemos nosotros la bendición de Dios a través de su palabra? ¿Por qué tiene que ser el mundo más ordenado que la iglesia? Mira, hermano, a veces habemos padres alcahuetos. Sí. Porque mira, hermano, es una cosa terrible. Yo hablaba con unos pastores en ese seminario que anduvo por allá. Y le digo yo me quedo sorprendido con todo lo que está viendo. Y quiero decirle, yo aplaudo las medidas que se están tomando en educación. Para mí no es nuevo. Cuando yo estudié, mis primeros años así era. Para mí no es nuevo eso. Para nada. Y yo aplaudo que eso se esté retomando en buena hora, excelente. Pero lo que pienso es que uno viene de años. Yo vengo de años siendo líder de jóvenes, hermanos, trabajando en la iglesia. De años aconsejando jóvenes. Mira, cortate el pelo como varoncito, hombre. No dejes ese corte medio raro. Mira, muchacho, vestite ordenadamente. ¿Cómo haces para meterte ese pantalón que como que es pajilla? ¿Cómo le haces? Y mire, yo le digo por experiencia mía, ¿sabe qué hacían los padres? No, aquí no hay amor, busquemos otra iglesia, decía. Se iban. Padres alcahuetos. De no enseñar el orden, el respeto a Dios, a la casa de Dios. Pero ya ve que lo que no se logra en la iglesia ya lo están logrando. Porque allá sí obedece. Porque allá sí se está cortando el pelo. Por amor a la educación terrenal, que es importante pero no indispensable, porque esa educación nos sirve mientras estamos aquí en la tierra. Pero óigame, la educación de la palabra de Dios, esa nos lleva al cielo. Dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encuentran la vida eterna. Pues no es posible. No es posible. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos desde temprana edad que la casa de Dios se debe respetar. Eso le hace bien a su hijo. Cuando ese muchacho, cuando ese niño crezca, hermano, va a ser una bendición verlo en este lugar. Un muchacho ordenado, un muchacho, hermanos, un joven centrado en la palabra de Dios, reverente a la palabra de Dios. No esperemos que nuestros hijos crezcan para instruirlos, no. Los valores se comienzan a centrar, a sembrar desde temprana edad, desde pequeño, porque es lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? En Nínive, pueblo pagano, ¿no es cierto que hasta los niños ayunaron? Sí. Y acá no es cierto que todo el mundo está de pie. Aún la que está recién criando, ahí está de pie. ¿Y qué es lo que le tiene de pie? No son $300 que le van a regalar. No, porque hay gente que para eso sí, hace el sacrificio que tenga que hacer. No es el paquete agrícola que le van a dar, hermano. No es remesa de Western Union que le van a dar. No, es palabra de Dios la que está recibiendo. Pero mire la bendición que hay, porque esta gente está atenta. ¿Y qué es ser atento? Es dirigir la mente hacia algo, concentrarse. A mí me molesta, hermano, cuando estoy al lado de alguien que a medio mensaje está platicando. Oye, en esta semana he estado sentado a la par de pastores irreverentes, platicando, y ayer tuve que decirle: hombre, ¿por qué no guardan silencio? Estamos oyendo palabra de Dios. Pues guardemos silencio. Yo quiero concentrarme en lo que estoy escuchando. Amén. Porque hay gente que empieza a platicar y a platicar y a platicar. ¿Cómo uno se va a poder concentrar, hermano, si pierde el hilo de lo que se está recibiendo? Hermano, desde el momento que el predicador comienza, una actitud sana de la iglesia es olvidarse de todo lo demás y concentrar la mente siguiendo lo que el hombre de Dios está hablando, la palabra de Dios que está predicando. Y centrémonos en esa palabra para que pero a veces estamos el cuerpo aquí y la mente pensando en el olla de frijoles.
Estamos aquí, el cuerpo, pero la mente pensando en otras cosas. Y no estoy hablando de pensamientos malos. A veces no son pensamientos malos. El problema es que estos pensamientos nos roban la atención que la palabra de Dios merece. Yo le pregunto, ¿la palabra de Dios merece atención? No hay nada más terrible que estar hablando con alguien que no está prestando atención. Usted ya ha platicado con alguien que usted le está hablando y después, ¿qué me estaba diciendo? Yo no le repito, hermano. Yo no le repito. Yo ahí lo dejo. Nos vemos. Yo no le repito porque es que yo ya hice un esfuerzo. Ya le dije. No me prestó atención. No me escuchó. Amén. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel, ese fue el error? Que no estuvo atento a la palabra de Dios. Oiga lo que le dijo el Señor a Israel por medio de Moisés: si oyeres las palabras que Jehová tu Dios te da y estuvieses atento a ellas. O sea, centrar la atención, dirigir la mente a eso. Y que cualquiera que le esté diciendo, mire tal cosa, no me esté estorbando. Que ahorita yo estoy concentrado en lo que Dios me está hablando. Estoy centrado en lo que Dios me está diciendo. ¿Usted ya ha encontrado a alguien de esas personas que se pierden concentrados en una pantalla? Es que usted es, pues, ¿y cómo no va a conocer a alguien? Y yo estoy hablándole y yo con el teléfono. Fulano, vas a comer. Fulano, la comida. Riéndose el solo ahí. Allá al rato, fulano, que te estoy hablando, ¿no vas a comer? Sí, hombre, pero ¿por qué me gritas? Ya rato te estoy hablando, criatura. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Porque ahí no se desconcentra. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ahí se centra en lo que está haciendo. Está viendo una televisión. Amén. Mi abuelo era así, que mi abuelo cuando estaba viendo televisión, él se ponía enfrente del televisor, frente. Y uno podía estar, papita, allá al rato tenía que ir, papita, y todo asustado, ¿qué pasó? Y al rato le está hablando a mi abuela. No, es que estaba viendo tele, pero se concentraba de una manera, hermano, que podía ver un terremoto y ese hombre estaba viendo ahí tele. Pero no es cierto que a veces nosotros aquí, ahí pasa, mire, una moto. Y todos, mire, desde aquí bien se ve, todo viéndola. No, es que lleva, hay de lo que la moto no va sola, lleva a alguien que la va dirigiendo. No se preocupen. Pero cualquier cosa nos distrae. A veces un zancudito, una mosquita, algo ahí, una abeja. Hermano, a veces los ventiladores nos distraen. Yo ya he visto hermanos viendo ventiladores, fíjense, y a la vuelta el ventilador. También él. Cualquier cosa le distrae. Hermano, es necesario que estemos con atención. Estar con atención no es estar con la cabeza agachada. Eso no es mostrar atención. Cuando estamos oyendo palabra de Dios, parte de la reverencia y la atención. Bueno, hermano Jaime, hermano Santiago, hermano Benito, que han sido militares, saben que eso, cuando decían atención, es que hay que estar atento. ¿Verdad? Con la cabeza erguida, prestando atención a la indicación que viene. Pero yo no puedo creer que alguien está atento en el mensaje y así todo el mensaje. ¿Cómo me va a hacer creer de que está atento, hermano? No, hay que estar atento. ¿Y sabe por qué le digo? Porque yo conozco la iglesia. Yo sé cómo es la iglesia. Y yo veo hermanos que a veces están aquí con unos ánimos así, pero yo los veo riéndose a salir del culto. Entonces, ¿qué significa? Que lo que no queremos es palabra de Dios. Pero cuando hay palabra de Dios, estamos atentos y decimos como aquel hombre: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Jehová, que tu siervo oye. ¡Aleluya! La palabra de Dios, le dije, que merece reverencia. ¿Usted cree que es de gusto que nos paramos por cosas de pararnos a leer la palabra de Dios? Es un acto de reverencia. Cuando nos paramos y leemos la palabra de Dios, es una forma de reverenciar la palabra de Dios. Es que no estoy leyendo 100 años de soledad. No estoy leyendo un libro de Harry Potter.
No estoy leyendo Justicia, señor gobernador. No estoy leyendo Edipo Rey. No estoy leyendo Don Quijote de la Mancha. Estoy leyendo la palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, la palabra de Dios merece respeto, merece honra, porque es la voz de Dios plasmada en palabras, hermano. Es la voz de Dios manifestada en un libro. Gloria al Señor, que merece ser honrado, porque Dios hablando nuestra vida. Bendito sea Dios. Bueno, y si no termino, sigo el otro domingo, no se preocupe. Pero es necesario que la palabra de Dios sea tratada con reverencia. Usted ve cuando Jesús en Lucas 4:20 se le dio el privilegio de leer la escritura. Dice la Biblia de que la gente, y estos son detalles que no están ahí puestos solamente por adorno. Vaya conmigo, lo vamos a leer. Lucas capítulo 4 versículo 20. Y quiero que usted mismo se dé cuenta de cómo estaba la gente, prestando atención. ¿Lo tenemos? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, ¿cómo? Estaban fijos. ¿Qué es fijo? Que no se mueve. La gente estaba atenta, con sus ojos fijos, su mirada fija en el que estaba leyendo la escritura. Eso habla de un respeto profundo a la palabra de Dios. ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Respeta la palabra de Dios? El respeto a la palabra de Dios lo vamos a ver más adelante, cómo se aplica. Pero comienza con un acto de reverencia a la palabra, de escuchar con concentración para lo que el Señor me va a decir. Usted como padre de familia, cuando usted le está dando una instrucción a su hijo, y su hijo, usted ve que no le está prestando atención, está haciendo otra cosa, ¿cómo se siente usted? Ignorado, ¿verdad? Mal, ante la actitud irreverente de su hijo. ¿Cómo se sentirá el Señor hablándonos a nosotros y nosotros siendo irreverentes a su voz? ¿Cómo se sentirá? Porque no tenga problema, no es tanto el predicador, no, es la palabra de Dios. Porque el predicador es un mensajero, por eso se llama predicador. Es el que trae la palabra de Dios, el que comunica la palabra de Dios. Pero el verdadero emisor del mensaje, el que envía el mensaje, es Dios. El que nos habla es Dios. Amén. Y ahora nosotros no podemos decir no lo supe, porque tenemos la palabra de Dios. Esta palabra debe ser tratada, le dije, con reverencia. En tercer lugar, otra bendición que hay en este pasaje que nos enseña, vea conmigo el versículo 6. Gloria al Señor, de Nehemías capítulo 8. Y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió? Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Tercer actitud correcta ante la palabra de Dios, y que eso se está perdiendo, y voy a aclarar algunas cosas acá. Es que el pueblo confirmaba la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermano, y si usted ya tiene varios años de estar en el Evangelio, se habrá dado cuenta de este detalle. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que cuando estaba el mensaje, lo que se oía en el pueblo eran amén, gloria a Dios, aleluya, háblanos Señor, háblame Señor, gracias Señor, decían otros a medio mensaje. Pero de un tiempo para acá, todas esas palabras de confirmación
fueron suprimidas por aplausos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y la gente, y note bien esto que le voy a decir, abra los ojos. La gente aplaude al nivel de la voz del predicador. No es tanto la palabra. Porque a veces hay palabras, hay predicadores buenísimos que no les sacan ningún aplauso a la gente, pero buenísimo, buena palabra. Pero la gente lo que aplaude es el grito, la efusividad. Eso es lo que la gente aplaude. Y más si uno empezó el aplauso, bueno, pues no dejarlo solo, aplaudamos también. Ni sabe qué está aplaudiendo. Sí, hermano, yo he visto gente durmiéndose y cuando se despierte, como todos están aplaudiendo, empieza a aplaudir también. Amén. Aunque no sepa qué es lo que se está aplaudiendo. Pero bíblicamente usted ve aquí que el pueblo aplaudió. No estoy diciendo que aplaudir sea malo, sea pecado por aquellos que les gusta descontextualizar lo que uno dice. Que hay gente que ve los mensajes para sacar de contexto las cosas que uno dice. Yo no estoy diciendo que es pecado aplaudir, no. Creemos que es una forma de alabar a Dios. Pero lo que estoy diciendo es que al menos en este pasaje, lo que vemos que la forma en la que el pueblo confirmó la palabra era con palabras mismas. Diciendo amén. ¿Sabe por qué? Porque uno puede aplaudir por muchas cosas. Pero cuando uno está diciendo amén, uno está diciendo así es. O sea, estoy de acuerdo. Y eso delante de Dios nos hace inexcusables. ¿Y sabe qué es inexcusable? Que no puedo presentar excusa delante de Dios. Porque dije amén. Porque confirmé la palabra. Amén es decir, así es, así sea. Eso es decir amén. Estoy de acuerdo. Un sí, una expresión afirmativa. Que estoy de acuerdo, que me adhiero a esa palabra que se está diciendo. Es aceptar, hermano, con fe y compromiso lo que Dios está hablando. Pero poco a poco en la iglesia esto se va perdiendo. Hay gente que no dice amén, hermano. Hay gente que no dice gloria a Dios. Hay gente que no dice aleluya. Hay gente que no, mire, hay gente que a la hora del mensaje no está confirmando la palabra para él, no está pensando en otro. Ya ha oído usted gente que, ya lo viste, Señor, dicen algunos. Los estás viendo, Señor. ¿Ya estás viendo a quién, hombre? Y su mirada no debe estar en otro, debe estar en usted mismo. Si va a decir, diga, ya me viste. Sí, porque a usted. Amén. Pero hay gente que está pensando en otro, en el mensaje. La confirmación de la palabra es, hermanos, decir estoy contento porque Dios me está hablando. Estoy afirmando lo que Dios está diciendo. Y si va a salir en medio de esa expresión de confirmación un aplauso, pero que sea aplauso de confirmación para el Rey de Reyes, de alabanza para el Señor, de adoración para Dios. Amén, hermanos. Pero yo me he dado cuenta cómo esto se ha ido deformando. Y a veces Dios le está hablando a la iglesia y un silencio sepulcral, hermano. Mire, yo predicándole acá a la iglesia local, yo me siento tranquilo, cómodo. A ustedes es galán predicarle. Amén. Pero ya hay ya un tiempo que tienen conmigo y ya saben pues el ambiente. Pero yo puedo estar predicando en un funeral con la iglesia local y eso no parece funeral, hermano. No parece funeral. Pero yo he estado en cultos de avivamiento donde eso parece funeral. Y no porque yo sienta un grado de aprobación a mí como predicador, no, en ninguna manera. Porque yo estoy seguro y consciente y con la mentalidad, hermanos, clara de que aún los aplausos no son una forma de aprobar al predicador, sino que es alabanza al Rey de Reyes. Y como predicador hay que sacarnos esa basura de la mente. Que lo que queremos es aplauso. Es que la gente reconozca, no, la alabanza es para el Señor. Amén. Nosotros solo somos el burrito donde Él va montado. Gloria a Dios. Pero a veces la gente, Dios le está hablando y no confirma la palabra. El Señor está hablándole, hay un fluir de Dios y la gente, no es conmigo, no es para mí, no, hermano. Cuando la palabra de Dios nos está exhortando, nos está recordando, nos pone en estrecho la palabra de Dios,
Cuando la palabra de Dios está, hermano, siendo como limón en la llaga. Cuando sentimos la herida de la palabra de Dios como espada. Cuando sentimos, hermanos, el martillazo de la palabra de Dios, porque es como martillo la palabra de Dios. Cuando el Señor nos pone la plomada, gloria al Señor, y vemos que estamos medio desnivelados. Cuando nos vemos en el espejo, que también es símbolo de la palabra de Dios, y vemos que aquello está chueco, es cuando debemos alabar a Dios. Es donde debemos exaltar a Dios. Es donde debemos agradecerle a Dios, porque Él nos está hablando, porque Él nos está bendiciendo a través de su palabra. Gloria al Señor. Usted ve que el pueblo dijo amén, amén. Pero no esos amenes desinteresados que usted a veces, hombre. Amén. Que no digan que no digo. Otros que son ahorradores, ahorrativos. No digan amén, sino men. Men. Son ahorradores, de A en A y va ahorrando. Amén. Pero usted ve este pueblo con qué gozo confirmó la palabra. Gritaron amén, amén. Y comenzaron todos a levantar las manos, gloria al Señor. Y adoraron al Señor. Oiga, y no es que estaban predicando, no, estaban leyendo la Biblia. Leyéndola estaban. Y el pueblo, cuando sentía de que la palabra le estaba llegando, y decían ellos, esto no lo estamos haciendo bien, en esto estamos fallando delante de Dios, el pueblo decía amén, así es, amén, amén. Y el pueblo se postraba y levantaba sus manos al cielo y agradecían al Señor, porque Dios le estaba hablando, porque el Señor le estaba bendiciendo, porque el Señor le estaba exhortando a través de la palabra. ¡Qué maravilloso es eso! Cuando el pueblo se goza en la palabra. Cuando el pueblo se quita prejuicios. Amén. Cuando el pueblo se quita prejuicios. Y el pueblo lo que está es confirmando y diciendo, gracias Señor por la palabra. Háblame más, háblame más. ¿Qué más debo mejorar? ¿Qué más debo aprender? No, los pensamientos a veces, a ver quién le contó, dice. ¿Quién le habrá contado? Y él que se cree para decir lo que está diciendo. Esos son los pensamientos de la gente a veces. No se goza porque Dios le está hablando. Mira, hermano, yo no sé los hermanos predicadores, pero por mí pasa que la mayor parte del tiempo yo no estoy acá, o sea, solamente para allá, para allá, para allá, sino que esta palabra que el Señor da, hermano, al primero que le hable es al predicador. A uno mismo. Y uno siente muchas veces como el Señor también a uno le está hablando. Y le está hablando, y le está hablando, y le está hablando. Y el Señor es tan bueno que no solamente nos trae a compartir la palabra, sino que de esa misma palabra también guarda una porción maravillosa para nosotros. Y esa palabra nos edifica. Y esa palabra nos hace crecer. Y esa palabra nos bendice. ¿A cuánto le bendice la palabra de Dios, hermano? Nos bendice. Y le voy a poner algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo a Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. Amén. A veces hasta cuando estamos leyendo, hermanos, ya tienen el pasaje. Dos dicen nomás amén. Tremendo, hermano. 27:15. Solamente le voy a invitar porque no vamos a leer todo esto. Pero oiga, cuando Dios le está hablando al pueblo, vea la forma en la que el pueblo confirma la palabra. Del 15 en adelante. Vea la parte final del versículo 15. ¿Cómo dijo el pueblo? Amén. La parte final del versículo 16. ¿Cómo dijo el pueblo? Versículo 17, amén. 18, amén. El 19, amén. El 20, amén. El 21, amén. El 22, amén. El 23, amén. Amén. 24, 25, 26. Siempre el pueblo respondió amén.
Y oigan, las palabras son fuertes. Solamente le voy a leer una. El versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo. O sea, está diciendo esto y esto es lo que quiero yo, dice el Señor. Esta es la palabra, este es el mensaje, esto es lo que no se debe hacer. Y cuando el pueblo oía aquellas palabras, el pueblo debería responder amén a esa palabra. Pero qué triste es cuando Dios está hablando y nosotros nos hacemos los desentendidos. Cuando no confirmamos la voz de Dios. Hermanos, debemos estar atentos, pero estar atentos no para ver en qué se equivoca el predicador. No para ver en qué erró, no. Debemos estar atentos para confirmar el mensaje que Dios le ha dado. Y confirmarlo es una manera de decir: yo estoy de acuerdo y yo me comprometo de hoy en adelante a mejorar porque Dios me ha hablado. Pero ¿sabe qué? También en Apocalipsis 5, en la visión de la adoración celestial, vemos que mientras los ángeles y la corte real está adorando a Dios, los 4 seres vivientes responden amén a esa alabanza. Y oiga esto también. Veamos 1 Corintios 14, 16. Lo estoy llevando a la escritura porque yo bien podría solo mencionarlo. Pero para que usted se dé cuenta que lo que le estoy enseñando esta mañana es lo que la Biblia dice. Que probablemente estamos acostumbrados de otra manera. Bueno, pero esto es lo que la Biblia dice. 14:16. Mira, antes de leerlo, por aquellos que dicen: no, es que yo estoy gozoso por dentro. Yo por dentro es que estoy confirmando la palabra. Por dentro es que, pues avísele la cara que está contento, hermano. 14:16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? La iglesia primitiva acostumbraba también confirmar la palabra a través de amén. Eso es lo que está diciendo. Que también la iglesia primitiva, una práctica de ellos era una forma de confirmar la palabra a través de un amén. El amén es una palabra que ha distinguido a la iglesia por años. Por años. Y es una palabra distintiva que lo que busca es, repito, y voy a insistir en eso porque quiero que le quede claro, que es una palabra que busca afirmar, confirmar, decir: estoy de acuerdo, es cierto lo que Dios está diciendo. Pero además en esa palabra yo me estoy comprometiendo no solo a escuchar la palabra, no solo a ser oidor olvidadizo, sino hacedor de esa palabra. ¿Vemos un punto más o nos quedamos acá? ¿Uno más? Vamos a 3 pendientes entonces. En el versículo 7, allá en Nehemías 8, se nos enseña que había entendimiento. Oiga lo que dice el versículo 7 en la parte final. Todos estos levitas hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento. Qué detalle más bonito, ¿verdad? Aquí nos da un detalle de cómo se está atento. Cada uno en su lugar. Quieto a la voz de Dios. Oiga lo que dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo les decía una vez a los estudiantes del bíblico: ¿qué pasaría si yo un día me paro en el púlpito y les digo: hermanos, vamos a leer la Biblia? Y leo, por ejemplo, una carta pastoral, la leemos completa, y después de leerla le digo: bueno, hermanos, Dios les bendiga, hasta aquí llegó el mensaje, vamos a orar para despedirnos. ¿Qué diría usted? No me diga, yo le voy a decir qué pensaría. Diría: el hermano, ¿por qué no predicó? Solo leyó, pero no predicó.
Amén. Pero le voy a cambiar ese concepto. Hacer eso es predicar también. Sí. Porque aquí usted ve que lo que están haciendo es leyéndola. Pero por si quedó duda, miren los levitas, qué maravilloso lo que hace el Espíritu Santo. Y estos levitas, si a alguien le quedó una duda, estos levitas llegaban y le decían: ¿cuál es la duda que tiene? Es que no entendí esto. Vaya, mire, esto es esto, esto y esto y esto y esto. Esa es la tarea de un predicador. Aclararle la duda al pueblo. Transmitir el mensaje al pueblo. Amén. Transmitir ese mensaje. Cuando se transmite ese mensaje de forma clara, la iglesia puede recibir algo a través de esa palabra. Por ejemplo, hablando en cuanto a la predicación, esto tiene que ver más con los predicadores. A veces, hermanos, tenemos predicaciones muy buenas en cuanto al contenido bíblico se refiere. Y estoy recordando la experiencia de un predicador, de un pastor, que en un libro él cuenta que la primera vez que él predicó, él se aprendió, dice, toda una historia de la Biblia de memoria. Y él llegó y recitó toda la historia de memoria. Amén. Y lo que él no sabía es que el pastor de él, que le había pedido que predicara ese día, él estaba ahí, pero estaba en medio de toda la gente y él no lo había encontrado. Entonces, cuando él terminó de predicar, dice que el pastor se le acercó y él dice que le preguntó a su pastor: ¿cómo lo hice? Porque era su primera vez predicando, era un muchacho. ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo estuvo? Y que le digo: todo lo que dijiste es correcto. La historia que contaste es correcta. Solo te faltó una cosa. Y es el hecho, porque dice él que estaba contando la historia de Noé. Y le dijo él: yo sé de que Noé construyó el arca, todos lo saben de que construyó el arca, que metió animales, que Dios lo guardó y todo eso. Está bien, eso está en la Biblia. Pero, ¿qué enseñanza nos deja eso a nosotros? O sea, es decir, no hizo algo importante en la predicación, que es la aplicación. La aplicación es traer ese mensaje a nuestra vida práctica. Amén. Si no hay aplicación, entonces no vamos a poder entender verdaderamente. Y aquí hay gente que dice: bueno, pero yo sé lo de Abraham y todo, pero ¿y eso qué enseñanza me da a mí? Y por eso es que el Nuevo Testamento hace una aplicación de muchas de estas historias para transmitir la enseñanza de lo que nosotros, hermanos, podemos recibir. Usted ve las predicaciones de Pedro en Hechos de los Apóstoles, mezclaba historias del Antiguo Testamento, pero traía una enseñanza a los oyentes de esa época. Lo que hace Esteban, Esteban hace un trabajo maravilloso de toda la historia de Israel, allá en Hechos 7. Y llega un momento donde esta historia la aplica al pueblo que le está escuchando en ese momento. Entonces la iglesia no solamente tiene que ver con el predicador, sino que la iglesia debe de poner el sentido para entender y recibir lo que verdaderamente Dios me quiere hablar a través de la palabra. No entender lo que yo quiero entender. Porque a veces nosotros decimos algo que el predicador no dijo. Amén. A veces nosotros andamos algo ahí y nosotros nos sentimos ofendidos por algo que el predicador dijo, y no era eso lo que el predicador estaba diciendo. Simplemente nosotros tergiversamos la palabra. Amén. Y tergiversada la palabra, lo usamos como un pretexto para nuestro propio malestar. Eso no es entender. Porque cuando entendemos significa que tenemos el mismo espíritu. Y como tenemos el mismo espíritu, es el mismo espíritu el que está hablando desde este lugar. Y es el mismo espíritu que tenemos nosotros cuando estamos ahí de oyentes recibiendo la palabra de Dios. Entonces el mismo espíritu nos comunica la palabra y nos hace discernir de forma espiritual esa palabra para traer bendición y edificación a nuestra alma. Hermano, pero entonces ve usted la necesidad de ser instruidos.
La iglesia no puede perder la bendición de enseñanza. La iglesia debe aprender siempre. Yo le digo al Señor en oración, uno de los peores errores de los que le pido al Señor que me libre es de sentir que sé lo suficiente para no leer la Biblia, que sé lo suficiente para no preparar un mensaje. O sea, siempre que yo tengo la necesidad de predicar un culto local, pero yo siento una carga sobre mis hombros de dedicar tiempo a la preparación de ese mensaje. Y le digo al Señor que nunca eso pase, porque yo he hablado con pastores que me dicen, ¿y vos cuánto tiempo tenés de predicar? Ya más o menos, ¿qué? Unos 18 años. Y quizás ya de predicar más exhaustivamente, que ya subieron las revoluciones, quizás como unos 14 años. Y ya más todavía, 6 años de ser pastor, donde según mis cuentas ya llevo un poquito más de 600 mensajes predicados desde el tiempo que tengo de ser pastor. Entonces, quizás un poquito más. Pero me decía él, ¿y vos cuánto tiempo dedicás? Tantos años ya de predicar, ¿cuánto tiempo dedicás para preparar un mensaje? Le digo yo, varias horas, mínimo. Un mensaje me lleva a mí 4 horas de preparación, de estudio, sin contar el tiempo de oración que va dentro del tiempo de preparación también. Y ese tiempo lo he ido mejorando, porque antes me llevaba 8 horas un mensaje, prepararlo. O sea, hubiera un mensaje que cuando yo empezaba a predicar, que yo desde la mañana hasta la tarde preparando un mensaje. Pero uno va desarrollando 4 horas y le digo al Señor, de ahí ya no me quiero bajar. Ese es el tiempo. Pero 4 horas para predicar un mensaje. O sea, si tengo que predicar 3 veces en la semana son 12 horas. Solo de lectura y de preparar un mensaje. Por eso yo no voy con esos predicadores. Bueno, vamos a ver aquí que vamos a leer algo aquí, mano, y lo que nos dé. No. Esa es una falta de respeto a Dios, a su palabra y a la gente. Es una falta de respeto. Que un predicador se pare sin haberse preparado es una falta de respeto a Dios y a la gente que viene sedienta de oír palabra de Dios. Pero yo le digo al Señor que no se me quite, porque me dice este pastor, no, yo ya he leído varias veces la Biblia, que yo me dice, pues, no necesito leerla para preparar un mensaje. Que Dios me libre de eso, dije yo en mi mente. Porque uno nunca deja de aprender. Decir que uno ha llegado al conocimiento pleno de la palabra es decir que uno es perfecto. Y no somos perfectos, hermanos. No. Decir que ya a veces hay predicadores, de eso va a predicar. Eso ya lo he oído un montón de veces. Usted no se imagina, por ejemplo, cuántas veces yo he escuchado predicar en la historia de Zaqueo, en la parábola del hijo pródigo. Cientos de mensajes. Pero cada vez que lo escucho de diferentes predicadores, siempre hay algo nuevo que Dios me habla. Siempre hay algo, y si no es algo nuevo que Dios me habla, no se preocupe. No siempre buscamos algo nuevo, ese es un peligro también. Andar buscando cosas nuevas, no. A veces lo que necesitamos es que Dios nos recuerde lo que ya sabemos. Porque hay cosas que las sabemos pero no las estamos aplicando. Entonces necesitamos que Dios nos las vuelva a recordar para poder, hermanos, saber de que estamos fallando en eso. Pero para esto necesitamos tener entendimiento. ¿Por qué pereció Israel en tiempo de la cautividad? Porque le faltó conocimiento. Le faltó poner el sentido a la palabra de Dios. Le faltó, hermanos, entender lo que Dios estaba hablando, asimilar lo que Dios quería decirles. Usted tiene que poner el sentido, entender lo que Dios le quiere hablar, hermano. ¿Y cómo lo sabremos? A través del Espíritu Santo. Él nos habla. Y tal vez nadie sabe la situación que usted está viviendo y el predicador habló y usted siente, esto es para mí, dice usted. Ese es el entendido. Ese es el entendido. Dice, esto no lo entiendo bien, pero Dios me habló. Esto es conmigo. Esta es la luz que yo necesitaba
Porque acaso no dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies la palabra de Dios. Y en el mismo Salmo 119 dice el salmista: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El entendimiento nos lleva a reconocer nuestra insuficiencia. Uno no nace aprendido, tiene que ser humilde y aprender. Usted no se imagina cuántas veces yo, a un predicador que de repente escuché desde muy temprana edad y algo no lo entendí, yo me les acercaba y les decía: hermano, ¿y qué significa eso? La palabra, o sea, perdóneme, yo no sé qué es. Y Dios tiene gente tan humilde. Hay algunos que son arrogantes, hermano, pero hay gente humilde que le dice: hermano, mire, esto es así, 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 así. De repente hay predicadores a los cuales yo admiro y he tenido la oportunidad de escribirle y decirle: mire, pastor, esto yo no lo entiendo, explíqueme. Y ella me dice: mira, esto es así, 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 así. Amén, gracias. Pero es que uno no lo sabe todo. El peor error, como dicen por allá en el mundo, ¿verdad? Que es mejor ser ignorante, yo le voy a cambiar la palabra, un minuto, y no ser ignorante toda la vida. O sea, es mejor ser ignorante, pero uno decir: mire, esto yo no lo entiendo, explíqueme. ¿Qué es? O sea, va a salir de la ignorancia. Porque al final todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas. Pero todos ignoramos algo, hermano. Algo todos lo ignoramos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que se me viene a mi mente ahorita, de un anciano pastor que yo conocí, que ya le he contado que fue un anciano con el que yo trabajé en un grupo, en una célula, el hermano anciano Policarpo se llama el hermano, pues Polito le decíamos nosotros. Y este anciano había sido pastor por muchos años. Y el anciano tenía una forma muy especial de predicar. A mí me encantaba escuchar predicar al hermano Polito. Y cuando el hermano predicaba, él tenía una palabra que de repente usted tal vez me la ha escuchado a mí. Él usaba una palabra, mucho usaba esa palabra, y él decía: menester, es menester. Y yo le escuchaba: es menester, es menester. Y es menester, decía yo. Y un día le digo: hermano Polito, perdóneme mi ignorancia, yo no sé. Sí, hermanito, yo le oigo una palabra que usted dice: menester. ¿Qué es eso? Ah, hermano, me dice. Y como antes usted recuerda, hoy tenemos la ventaja de que uno oye una palabra, uno busca el significado. Antes no, hermano. Uno no estaba esto al internet ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, y yo le digo: ¿qué significa eso? Y me dice él: menester me dice una palabra que es lo mismo, significa lo mismo que necesario. Una palabra española que lo que significa es lo mismo que necesario. Y yo comencé ya después, con el tiempo, a investigar, y era eso. Pero imagínense, solo por una palabra yo me quedaba ahí, y de ahí no pasaba, ahí estaba el bache, pues. Menester, menester, menester. ¿Qué es? Decía yo. No entendía. Todo lo demás no tenía sentido porque no había comprendido una palabra. Y fíjense que en mi caso muy personal, ese es uno de los detalles que uno tiene que lidiar como predicador. Yo trato de ser lo más práctico con mi lenguaje. Porque yo antes, cuando estaba en medio de toda la faena del estudio, tenía como un lenguaje muy técnico para predicar, por lo mismo de mi profesión. Pero yo veía de que los hermanos a veces no me entendían algunas palabras que yo decía. Entonces yo decía: voy a cambiar algunas palabras, hacer lo más entendible posible, que la gente entienda lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando. Amén. Porque ahí uno puede conectar mejor y el Espíritu Santo puede hacer entender mejor la palabra que Dios quiere enseñarnos. Yo voy finalizando. ¿Se acuerdan del etíope eunuco? Que es enviado a Felipe. Y aquel hombre está leyendo, pero no entendía. No entendía. A veces somos un poquito rudos, leemos y no entendemos. No se sienta mal, a mí me ha pasado, hermano. Y yo leo y le digo: ¿qué es lo que quiere decir? Acá hay pasajes bíblicos dificilísimos de interpretar. Y yo lo leo y lo leo y lo leo. Y cuando alguien me ha explicado, es como que me quitan una venda de los ojos. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez?
Y entonces, hermano, llega Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? No entiendo nada, le dijo. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Si no hay alguien que me enseñe. Entonces no te preocupes, le dice Felipe. A eso he venido yo. Y se sentó con aquel hombre, dice la Biblia. Y cuando iban de camino, le iba explicando la palabra. Iba leyendo Isaías, dice la palabra, Isaías 53. Y le empezó a mencionar de que quien se está hablando en ese pasaje era del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que vendría a morir por nuestros pecados. Ahí mismo le ofreció a Cristo. Ahí mismo lo bautizó, gloria al Señor, porque pudo explicarle. Y aquel hombre pudo entender la palabra de Dios. Entonces, el entendimiento lleva dos columnas. Uno, que los que exponemos la palabra nos demos a entender. Nos demos a entender, seamos comprensibles de lo que estamos diciendo. Y dos, que la gente entienda. Que la gente comprenda, que la gente esté dispuesta, que la iglesia esté dispuesta a recibir la instrucción. Cuando estas dos cosas caminan a la par, hermano, la iglesia crece en conocimiento. La iglesia madura en conocimiento. Qué bonito es ver una iglesia madura en la palabra de Dios. Esa es una iglesia que no le dan atol con el dedo. Esa es una iglesia que la falsa doctrina no encuentra cabida en ella. Porque es una iglesia que está, hermano, bien enseñada con la doctrina bíblica, que está capacitada con la palabra de Dios, que está instruido en la palabra de Dios, preparado enteramente, dice Pablo, preparado para toda buena obra, porque usa bien la palabra de verdad, que es la revelación de Dios. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Pongámonos de pie y damos gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor amado, en esta mañana, por la palabra que nos has regalado.